En el año 1918, en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, apareció un arma que los soldados apodaron la escoba de trincheras. No era una exageración artística. En las estrechas y sinuosas trincheras, el nuevo aparato de Hugo Schmeisser permitía literalmente barrer al enemigo, creando una densidad de fuego nunca antes vista. Pero ¿por qué los contemporáneos llamaban a este invento revolucionario un juego de ruleta con su propio destino? El secreto principal residía en su talón de Aquiles, el infame cargador de tambor tipo caracol. Complejo, pesado y caprichoso, podía fallar al combatiente en el segundo más crítico. Cada ráfaga se convertía en una prueba de suerte. ¿Funcionaría el mecanismo o se atascaría por la más mínima partícula de polvo, dejando al soldado indefenso ante el enemigo? Hoy analizaremos cómo, a pesar de este defecto fatal, el MP-18 logró cambiar para siempre las tácticas de combate. Seguiremos el camino de esta arma desde los primeros planos secretos hasta su increíble legado. Descubrirán cómo las tecnologías nacidas en el fragor de las locas batallas de 1918 siguen siendo la base del armamento de las unidades de élite en todo el mundo. En el mundo de las armas de fuego, apenas se encuentra un nombre más mitificado que el de Hugo Schmeisser. Para muchos ciudadanos, se ha convertido prácticamente en sinónimo de cualquier arma automática alemana de mediados del siglo XX. A menudo se oye llamar Schmeisser al famoso MP-40, que aparece en cada película de guerra, o se mantiene en debate sobre cuánto influyeron sus ideas en la construcción del fusil soviético Kalashnikov. Sin embargo, la verdad histórica es mucho más profunda e interesante que estos mitos superficiales. Hugo Schmeisser realmente realizó una revolución, pero sus orígenes no están en los años 40, sino en las terribles llamas de la Primera Guerra Mundial, cuando el concepto mismo de hacer la guerra llegó a un callejón sin salida, del que no había salida con métodos tradicionales. Para comprender la magnitud de su contribución, hay que imaginar la atmósfera de 1915. Europa se convirtió en una cicatriz gigante de trincheras y alambre de espino. Ejércitos de millones de hombres quedaron congelados en una inmovilidad que los contemporáneos llamaban la pesadilla de posiciones. Las tácticas de infantería clásicas perfeccionadas durante décadas se rompían ante el vendaval de fuego de ametralladoras y las explosiones infinitas de proyectiles pesados. Los ataques, en los que miles de personas se lanzaban contra posiciones fortificadas, solo traían pérdidas colosales de vidas por avanzar apenas unos cientos de metros. El largo fusil de infantería Mauser 98, ideal para disparar a grandes distancias en campo abierto, se convertía en estas condiciones en un estorbo incómodo. En la estrechez de los laberintos de trincheras, donde el enemigo podía aparecer tras el siguiente giro a la distancia de un brazo, el fusil con bayoneta era demasiado torpe. El soldado necesitaba algo distinto, un arma capaz de crear en una fracción de segundo un muro infranqueable de plomo, lo suficientemente ligera y compacta para correr por trincheras estrechas y reaccionar rápido ante una amenaza repentina. Así surgió la necesidad urgente de formar grupos de asalto, los Sturmtruppers. Estos combatientes aplicaban tácticas de infiltración, moviéndose en grupos pequeños y suprimiendo puntos de fuego enemigos en combate cercano. Al principio intentaron equiparlos con gran cantidad de pistolas, incluidas las famosas Luger de artillería, con culatines acoplables. Pero una pistola seguía siendo una pistola. Su cadencia de fuego estaba limitada por la velocidad de apretar el gatillo y la precisión en disparos rápidos dejaba mucho que desear. La idea de crear un arma automática compacta literalmente flotaba en el aire saturado de humo de pólvora. El primer paso en este camino lo dieron los italianos. El mayor Abiel Rebelli presentó en 1915 el Vilar Perosa M1915. Sin embargo, este dispositivo era más una curiosidad tecnológica que un arma individual completa. Básicamente era una instalación doble de 2 cañones para cartucho de pistola, diseñada originalmente para la aviación. Pesaba más de 7 kilos y usaba bípodes, lo que hacía imposible disparar en movimiento. Los italianos intentaron usarla en las montañas, pero el cartucho débil y el peso enorme la hacían poco eficaz.
No obstante, cuando los militares alemanes capturaron los primeros ejemplares, comprendieron lo principal. El fuego automático con cartucho de pistola era posible y extremadamente prometedor. Mientras los austriacos decidieron simplemente copiar el diseño italiano, el mando alemán planteó a sus constructores una tarea más ambiciosa: crear un modelo ligero, fiable y tecnológico que el soldado pudiera sostener como un mosquetón común. A finales de 1915, la Comisión de Pruebas de Armas formuló requisitos estrictos. El arma no debía pesar más de 4 kilos, usar el cartucho estándar 9x19 Parabellum, ser fácil de mantener y, sobre todo, barata de producir bajo la escasez de recursos de guerra. Los titanes de la industria respondieron. Mauser y DWM propusieron variantes automáticas de sus pistolas, pero las pruebas de 1917 mostraron su fracaso total. El enorme retroceso y el poco peso hacían que a 100 metros las balas se dispersaran en un radio de 1,5 metros. El arma bailaba en las manos y los mecanismos se sobrecalentaban rápido. El proyecto de Walther, que recordaba a una ametralladora Lewis pequeña con un enorme cargador de disco, también fue rechazado por su complejidad y volumen. Es en este momento crítico cuando entra en escena Hugo Schmeisser, director técnico en la fábrica de Theodor Bergmann en Suhl. Hugo era armero por herencia. Su padre, Louis Schmeisser, era una leyenda, creador de ametralladoras tempranas. Hugo vivió desde niño entre planos y olor a aceite de armas. Para 1917 ya poseía una experiencia colosal y una visión clara. Desechando esquemas complejos, apostó por el pragmatismo máximo. Su proyecto, presentado en diciembre de 1917, asombró a la comisión por su sencillez. Era el Machine Pistole 18i, el primer subfusil eficaz del mundo. La construcción del MP-18 era la encarnación de la funcionalidad. Exteriormente recordaba a un rifle de caza con culata de madera y una camisa de cañón perforada masiva. Esta camisa no solo le daba un aspecto reconocible, sino que cumplía una función vital. Protegía las manos del tirador de quemaduras, ya que el cañón se calentaba en segundos. Dentro se ocultaba un mecanismo de cerrojo abierto genial por su simplicidad. Un cilindro de acero se movía por un muelle recuperador dentro de un receptor tubular. El disparo se realizaba con cerrojo abierto, lo que permitía enfriar mejor la recámara y evitaba disparos accidentales por sobrecalentamiento. El desmontaje era increíblemente intuitivo. El receptor se unía a la culata mediante una bisagra. Bastaba con presionar un cierre y el arma se partía a la mitad, dando acceso a las piezas internas para limpieza. Esto era vital en el barro del frente. Sin embargo, a pesar de su perfección ingenieril, su talón de Aquiles fue un elemento impuesto por los burócratas militares: el cargador TM-08 Sistema Blum. Este cargador de tambor, con forma de caracol, tenía 32 cartuchos y era para las pistolas Luger largas. Los militares, buscando ahorrar, prohibieron a Schmeisser diseñar un nuevo sistema de alimentación. El caracol era complejo y caprichoso. Para llenarlo, se requería gran esfuerzo y una llave especial. En el frente, perder esa llave convertía el arma en un trozo de metal inútil. Además, al insertarse por el lateral, creaba un gran desequilibrio. Al vaciarse, el centro de gravedad cambiaba, obligando al tirador a corregir el tiro constantemente. Por este cargador, el MP-18 era criticado por atascos constantes ante la mínima suciedad. Pese a ello, a inicios de 1918, la producción arrancó. Los MP-18 llegaron a los batallones de asalto de élite. Su táctica fue innovadora. Cada tirador iba con un proveedor que llevaba miles de cartuchos y herramientas de recarga. Era un punto de fuego móvil capaz de suprimir a un pelotón entero en una trinchera. El bautismo de fuego en la ofensiva de primavera de 1918 fue chocante. Los aliados, acostumbrados al intercambio lento de disparos de fusil, se toparon con grupos móviles bajo un vendaval de fuego automático. Los soldados británicos recordaban que resistir eso en la estrechez de las trincheras era casi imposible. Tras la derrota alemana, el Tratado de Versalles no prohibió el MP-18 directamente por nombre, sino por categoría de armas automáticas. Para salvar la tecnología, Theodor Bergmann vendió la licencia a la suiza SIG en 1920.
Así, el MP-18 inició su marcha mundial bajo seudónimo. Variantes suizas llegaron a Japón, China y Finlandia. En Estonia, el arsenal de Tallinn fabricó su versión con cañón refrigerado. Estos Tallinn Arsenal aparecerían luego en la Guerra Civil Española con las brigadas republicanas. Hugo Schmeisser no se detuvo. Tras dejar a Bergmann, pasó a la firma Heinel y rediseñó su obra. Así nació el MP-28. El cambio principal fue sustituir el odiado caracol por un cargador recto fiable de 20 o 32 cartuchos. El arma ganó un selector de tiro para ahorrar munición. Estos modelos equiparon a la policía alemana y se usaron en los choques políticos de los años 20, incluido el Putsch de Múnich. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, el veterano MP-18 seguía siendo una fuerza temible ante la falta de armas modernas como el MP-40. La verdadera grandeza del MP-18 reside en el código genético que Schmeisser dejó. Al mirar los subfusiles soviéticos PPD o el legendario PPSH, se ven rasgos familiares: la camisa perforada, la culata de madera, el cerrojo abierto. El Suomi finlandés y el Sten británico también crecieron sobre las ideas de Schmeisser. Hugo creó un paradigma. Demostró que para ganar el combate dinámico moderno no se necesita mecánica de lujo, sino fiabilidad, sencillez y densidad de fuego. Su creación fue el puente hacia la era de las unidades de asalto móviles que hoy definen los conflictos en todo el globo. Continuando en la historia, no se puede obviar la ruptura entre Schmeisser y Bergmann por disputas de patentes tras la guerra. Bergmann creía que el diseño era de la empresa. Hugo insistía en su autoría personal. Esto llevó a Schmeisser a unirse a Heinel en Suhl, iniciando una nueva época donde aplicó las ideas bloqueadas por los militares conservadores en 1917. El MP-28-2 fue la corrección de errores, eliminando el desequilibrio lateral y permitiendo fuego tiro a tiro para trabajos de precisión urbana. Es interesante cómo el MP-18 se entrelazó con Extremo Oriente. En la China de los años 20, en plena guerra civil, el diseño de Schmeisser fue el estándar de oro. Los arsenales chinos produjeron copias masivas con cambios exóticos, como miras graduadas a 500 metros. Para los generales locales, tener unidades de asalto con MP-18 era símbolo de superioridad absoluta. En los callejones de Shanghái, demostró que la compacidad y el fuego automático deciden el combate más rápido que regimientos tradicionales. El imperio japonés también copió soluciones de Schmeisser para su subfusil tipo 100. La perfección técnica del MP-18 se veía en detalles secundarios. El peso del cerrojo estaba tan equilibrado que el retroceso era suave, permitiendo a novatos mantener la línea de fuego. Mientras otros usaban amortiguadores complejos, Schmeisser logró una cadencia ideal de 400 disparos por minuto solo con el balance de masas. Esto hacía al arma casi eterna. Se sabe de ejemplares de 1918 que funcionaron en manos de guerrillas hasta los años 50, sin cambiar piezas principales. El MP-18 fue el manual para constructores de todo el mundo. La flota británica, al necesitar defender barcos, copió el MP-28 llamándolo Lanchester. Fue el reconocimiento de que en 20 años nadie creó nada más fiable para el combate en espacios cerrados de buques. Incluso ingenieros americanos estudiaron la producción alemana de receptores tubulares para diseños como el M3 Grease Gun. Schmeisser enseñó que un arma eficaz no debe ser una joya de relojería, sino algo tecnológico como un abrelatas y seguro como un martillo. El final de Hugo Schmeisser tras 1945 fue dramático. En la zona soviética fue llevado a Izhevsk, donde su experiencia sirvió para dominar el estampado de metales. Aunque el debate sobre su influjo en diseño soviético sigue vivo, su concepto de arma individual automática es el cimiento del mundo moderno. El MP-18 se disolvió en la historia, dejando sus rasgos en cada subfusil moderno, desde el MP-5 hasta los actuales.
Esta escoba de trincheras barrió las viejas ideas y dejó un campo limpio para el futuro que habitamos hoy. Al reflexionar sobre la trayectoria del MP-18, no estamos simplemente ante el análisis de un objeto inanimado de acero y madera, sino ante el estudio de un punto de inflexión en la psicología del combate. El arma de Hugo Schmeisser no solo barrió las trincheras enemigas, barrió siglos de doctrina militar que daban prioridad al alcance y la precisión individual sobre la saturación y la movilidad grupal. El impacto de la MP-18 es tan vasto que su sombra se proyecta sobre cada conflicto moderno, desde las escaramuzas urbanas hasta las operaciones antiterroristas más sofisticadas de la actualidad. El triunfo del pragmatismo sobre la tradición. Lo que hace que el legado de Schmeisser sea tan fascinante es cómo logró imponer su visión en un entorno dominado por la rigidez prusiana. Los generales de la época veían el fuego automático como un desperdicio de munición, una indisciplina del soldado. Sin embargo, Schmeisser entendió antes que nadie que el campo de batalla del siglo XX ya no era una línea de caballeros intercambiando disparos a distancia, sino un caos de encuentros repentinos a quemarropa. La MP-18 fue la respuesta tecnológica a esa nueva realidad. A pesar de los fallos del cargador de caracol, la arquitectura interna del arma, el cerrojo abierto y el retroceso simple, era tan perfecta que se convirtió en el estándar de oro para los siguientes 100 años. Si observamos el diseño de las armas que dominaron la Segunda Guerra Mundial, el rastro de Schmeisser es omnipresente. El Sten británico, el PPSH soviético, el Suomi finlandés e incluso el M3 Grease Gun estadounidense son todos hijos espirituales del MP-18. Todos adoptaron la filosofía de simplicidad masiva, armas que podían fabricarse en talleres de bicicletas o fábricas de tractores, pero que entregaban un poder de parada devastador en las manos de un soldado con apenas unas horas de entrenamiento. Schmeisser democratizó el poder de fuego, trasladando la potencia de una ametralladora pesada de posición al hombro de un solo hombre. El final de la vida de Hugo Schmeisser añade una capa de intriga casi novelesca a su legado. Tras la caída del Tercer Reich, su traslado forzoso a la Unión Soviética en 1946 marcó el inicio de un periodo de colaboración silenciosa. En los talleres de Izhevsk, Schmeisser trabajó junto a los ingenieros soviéticos en una era donde se gestaba el arma más famosa de la historia, el AK-47. Aunque la historiografía oficial ha intentado minimizar su papel, es innegable que los procesos de fabricación por estampado de metal y la configuración de ciertos mecanismos de los fusiles de asalto modernos llevan la impronta de su experiencia acumulada desde 1918. Schmeisser no solo inventó el subfusil, ayudó a pulir el concepto del fusil de asalto, cerrando el círculo de su revolución personal. Hoy en día, la MP-18 descansa en museos, pero su código genético vive en cada rincón de la industria armamentística. Cuando vemos a un operador especial moderno utilizando un subfusil MP5 o un arma de defensa personal, PDW, estamos viendo la evolución refinada de aquella escoba de cañón perforado. La lección que nos deja Schmeisser es que la verdadera innovación no nace de la complejidad, sino de la capacidad de entender el contexto y las necesidades de los seres humanos bajo presión extrema. El MP-18 fue un arma nacida de la desesperación, pero se convirtió en una obra maestra de la eficiencia. Superó el estigma de su cargador defectuoso, sobrevivió a las prohibiciones de los tratados internacionales y atravesó fronteras desde Europa hasta los rincones más remotos de Asia y América. Fue, en última instancia, el primer instrumento de una nueva era donde la velocidad y la densidad de fuego se convirtieron en la moneda de cambio de la victoria. Al cerrar este capítulo de la historia, recordamos a Hugo Schmeisser no solo como un armero, sino como el hombre que redefinió el espacio íntimo del combate, dejando una marca indeleble en el acero que más de un siglo después sigue resonando en cada disparo de ráfaga que se escucha en el mundo.
Esta historia de ingenio frente a la adversidad nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la creatividad técnica puede alterar el curso de la historia. La MP-18 fue la primera en su clase, la madre de todos los subfusiles, y su silueta perforada seguirá siendo, por siempre, el símbolo de la transición hacia la guerra moderna.